Vamos a entrar a cerrar este diplomado con las instrucciones claves, ¿sí? Que el apóstol Pablo le dio a Timoteo y a Tito. Las instrucciones claves para guiar a las iglesias. Y quiero decirles a ustedes que este cierre de estas tres cartas, realmente hay cosas que no se contemplan con mucha seriedad y dignidad. Y lo digo porque se habla mucho acerca de cómo Josué tomó el estandarte, cómo tomó la dirección de Moisés para conquistar la tierra prometida y cómo le da Elías a Eliseo el paso a que tome su lugar. Aquí el apóstol Pablo, como apóstol, le está diciendo a Timoteo y a Tito que ellos van a tomar su lugar. ¿Sí? Y entonces aquí es donde empieza la gran comisión sobre Timoteo y Tito. Pero no solamente es una parte que se toma de una manera personal con Timoteo y Tito, ya que a través de las décadas, a través de los tiempos, se habla acerca de que estas cartas más bien fueron dirigidas a los líderes nacientes de la iglesia, ¿sí? Con un ministerio muy formal, un ministerio apostólico en el sentido de la grande responsabilidad que le cede el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. En la última carta, Pablo que describe con mucha honestidad el dolor de la traición, las prisiones romanas, es algo tremendo en lo cual acabó el apóstol Pablo cuando él dice que ninguno estuvo con él y que finalmente le dice a Timoteo, tráeme el capote que dejé en Troas y los libros, ¿sí? Y el- la traición y el consuelo de la lealtad, las prisiones romanas de la época eran muy duras en ese tiempo y Pablo era un preso político considerado a muerte por el imperio que lo ejecutó. Entonces, esto es algo muy tremendo que la Biblia solamente nos da unas palabras para que haya un extracto de lo que es el final del apóstol Pablo, ¿sí? Los que lo abandonaron, los que le causaron daño, como lo que era Demas, ¿sí? Como dice que ahí en 2 Timoteo 4 versículo 10 le dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Entonces, esto es algo muy importante porque al dejar el apóstol Pablo el legado, ¿verdad? Cómo le expresan que no solamente Demas, sino Alejandro el Caldero, que también se opuso tenazmente, decía él, a nuestras palabras. En 2 Timoteo 4 14 al 15 si usted leyó, ¿verdad? Como buen estudiante, estas tres cartas, se va a dar cuenta que esto que estoy hablando es de alto impacto. Tiene ahí a Figelo y a Hermógenes, ¿sí? Que ellos son mencionados al inicio de la carta como líderes de la región de Asia, o lo que es ahora Turquía. Pero bueno, y cómo de esa zona le dieron la espalda al apóstol Pablo cuando fue arrestado. Esto lo dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Entonces, pero sí hubo gente que se mantuvieron leales. Lucas, por ejemplo, el médico amado. Entonces, todas estas partes casi por lo regular no se dan en los estudios a los estudiantes o a los nuevos ministros. No estoy diciendo que no haya quien lo abarque, pero prácticamente este, quiero decirles a ustedes que este diplomado va mucho más allá que ser un estudiante serio,
sino que es una persona, usted debe ser una persona que debe estar lista para recibir el estandarte, ¿no? La responsabilidad. Y eso es como regresar al ejemplo de el tremendísimo hombre que sustituyó a Moisés, que fue Josué, para conquistar el resto de la tierra. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir predicando el Evangelio por todo el mundo. Y no solamente predicarlo, sino que pongamos en alto estas instrucciones claves que no solamente fueron para Timoteo, sino que ahora son para usted y para mí en esta acción de preparados para toda buena obra. Entonces ahí las tenemos, las instrucciones claves. Por favor, dale clic a la siguiente lámina. Vamos a empezar a ver esas instrucciones claves que el apóstol Pablo empieza a dar. Y tenemos aquí en la lámina que Pablo dio a sus discípulos, ¿sí? O sea, a Timoteo en su carta apostólica y a Tito, instrucciones claves para guiar a las iglesias, no solamente a la iglesia donde estaban ellos pastoreando, sino a las iglesias. ¿Cuál era la acción fuerte? Era perseverar en la fe y mantener una conducta recta ante las dificultades. Vuelvo a repetir, son instrucciones claves para guiar a las iglesias y perseverar en la fe y mantener una conducta recta ante las dificultades. Y quiero decirles a ustedes que muy pocos van a aplicarles esto a su alma, no a su espíritu, sino a su alma, donde se mueven sus emociones, donde se mueven su carácter, su temperamento, donde va usted a tomar la decisión mucho, muy fuerte, ¿sí? De tomar el lugar que Pablo está mencionando aquí en la carta a Timoteo y a Tito. Y tenemos aquí que es una conducta recta ante las dificultades. Y espero que subrayen o mantengan esta palabra muy presente, ¿sí? Conducta recta ante las dificultades en las cuales muchos se vuelven para atrás, ¿sí? En el momento de la dificultad. Muchos hacen tonterías en lo difícil, ¿sí? Lo que es el egocentrismo, lo que es la vanidad, lo que es el deseo de ser el principal en todos los eventos, que quiere ser el protagonista de la iglesia y que de repente ni siquiera le da las gracias. Entonces, la persona que empieza a enfrentar las dificultades definitivamente distorsiona su conducta. ¿Sí? Entonces, para usted, que es ahora un estudiante y que estamos cerrando esta parte, realmente es algo mucho, muy fuerte. Entonces, le vuelvo a repetir que su alma es la que debe de ubicarse en esta parte tan esencial que el apóstol Pablo dejó como grandes instrucciones a los grandes líderes, a los grandes predicadores. Punto número uno, avivar el don. ¿Sí? Y esto es algo muy impactante una vez más porque muchos ni siquiera saben si tienen algún don, solamente se aferran al llamado o a su salvación, ¿sí? Y quiero decir a ustedes que si Dios le dio un don, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es avivarlo. Y la palabra aquí, avivar, no significa solamente mantener el fuego ardiendo en el don, sino en el desarrollo, en multiplicar, en el transmitir, en el hacer uso. Avivar el don es exactamente llevarlo a la práctica, pero en una actitud, ¿sí? Firme, en una actitud de gozo, en una actitud de fe, en una actitud de pasión. Avivar el don es una de las cosas que debemos de tener siempre presentes, aunque estén grandes las dificultades, aunque estén grandes las presiones, aunque estén grandes los señalamientos, aunque esté grande todo en contra tuya, en contra mía, nuestra obligación es avivar el don.
La siguiente parte es avivar el fuego de la fe y el poder de Dios. Y eso es otra de las cosas muy importantes. El fuego de la fe, o sea, estar ardiendo en fe, estar creciendo en fe, estar desarrollando la fe, aplicando la fe. No solamente teniendo un conocimiento de que la fe existe o que la fe mueve montañas, sino que usted y yo seamos los protagonistas de mover las montañas. Entonces, tenemos que aprender a avivar el fuego de la fe y poder de Dios. Y es una postura realmente con una grande responsabilidad hablar acerca del dunamis de Dios, ¿sí? El poder de Dios en nuestras vidas, como decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el dunamis de Dios, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando dice para salvación, vuelvo a repetir, es una actitud que compete a usted como estudiante, a usted como llamado, ¿sí? De ser la persona ejemplar dentro de lo que es vivir el Evangelio. Usted y yo tenemos que estar ahí, exactamente en ese poder de Dios. Y viene la siguiente parte que es no avergonzarse. Y no avergonzarse no es no agachar la cabeza, sino no avergonzarse es sacar la dignidad del Evangelio. Esto podríamos considerarlo dentro de lo que es el Kabod, lo que es el Shejinah del Dios Todopoderoso, el resplandor, para que nosotros veamos ahí que no debemos de avergonzarnos, sino por el contrario, ocupar la posición delegada por el Señor Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Esto es una grande responsabilidad a los que tenemos que continuar con el trabajo que el apóstol Pablo dejó bien enmarcada cuando le escribió a Timoteo y a Tito para todos los líderes que tenían que presidir el trabajo de cuidar la iglesia, de la amada iglesia que ganó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, casi que usted escuche en este momento, no avergonzarse es cuida a la novia de Jesucristo. Cuida el trabajo que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Aviva, mantén esa dignidad en la posición de tu ministerio y aprende a soportar los sufrimientos por causa del Evangelio. ¿Sí? La Biblia enseña que el apóstol Pablo mencionaba esta parte. Decía él, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y el padecimiento no es un padecimiento inútil, ni tampoco es un padecimiento que, que avergüence o que decaiga. El padecimiento tiene un grande resultado. Esto me recuerda cuando el profeta habló de Jesús en Isaías capítulo 53, que dice bien claro ahí que él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. En esta parte de soportar los sufrimientos por causa del Evangelio, quiero decirte que es la posición de la exaltación. La humillación es la posición de la exaltación en esa carta que el apóstol Pablo le estaba dejando a estos dos hombres de Dios. Entonces, quiero decirte que el que se humillare será exaltado. Y hay dos formas de humillarse. Humillarse ante la presencia del Padre para que podamos realizar su acción poderosa o humillarse por la falla, por el error, por el pecado, por mantenernos ajenos al trabajo de Dios o ser simplones o ser tibios dentro de esta grande responsabilidad. Por eso le pusimos ahí preparados para toda buena obra. La otra parte es saber guardar la sana doctrina. Aquí implica no solamente pasar por un seminario, sino conocer, sí poner toda diligencia
al aprender de la palabra, al estudiar la palabra, para saber cuál es la verdadera y la sana doctrina, más que estar ocupados en los opositores de la sana doctrina, yo te aconsejo, te ministro, te exhorto a que aprendas, sí, exactamente a estudiar, como dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vamos a esta parte de saber guardar la sana doctrina, saber exactamente el propósito de Dios, el propósito divino, no solamente para tu ministerio, sino para la responsabilidad de tu ministerio, cuidar la iglesia, sí, direccionar a la iglesia con la sana doctrina. Entonces te vas dando cuenta que no es solamente un cursito o es solamente una enseñanza, no, es poder tomar la estafeta y lograr el objetivo como siervos de Dios, como siervas de Dios, conservar la verdad recibida con la ayuda del Espíritu Santo. Es otra de las verdades que el apóstol Pablo le dejó bien remarcado a Timoteo y a Tito: conservar la verdad recibida con la ayuda del Espíritu Santo. Y la ayuda del Espíritu Santo, el Paracleto de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, el poder de Dios en tu vida, ¿sí? La acción del Espíritu Santo es la que siempre debe de estar ahí direccionándonos. Es la búsqueda, es la sensibilidad, es la disposición para mantenerse con la ayuda del Espíritu Santo todo el tiempo. Y te vas a dar cuenta que vas a hablar en el Espíritu, vas a caminar en el Espíritu, vas a vivir en el Espíritu. Estas son las partes muy esenciales e impactantes que nos revela este legado que da el apóstol Pablo a todos los líderes que estamos hasta el día de hoy. Y esto es algo bien importante. Otra de las partes que deja el apóstol Pablo es predicar con constancia. Anunciar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo y exhortando. Si leíste otra vez las cartas, te vas a dar cuenta que este legado debe de tener una constancia, así como se le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca, sí, las palabras de este libro, nunca, antes bien de día y de noche meditarás en ella. Entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Esas son las expresiones que son similares a la que está dejando el apóstol Pablo a los grandes líderes que está levantando el Espíritu Santo. Sí, predicar con constancia, anunciar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo y exhortando. Y otra de las cosas es huir de las pasiones juveniles. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, decía el apóstol Pablo a estos dos varones, para que tuvieran mucho cuidado y tuvieran la representatividad real como grandes siervos de Dios, como los que tenían que llevar el estandarte del apostolado que su mismo padre espiritual les había enseñado. Huir de pasiones juveniles, huyan. Las pasiones se tienen que tener mucho cuidado. Y aquí el apóstol Pablo dice: huyan. Vamos. Por eso yo te diría: huir al monte de Dios, huir a la presencia del Señor, a reforzarse. No es correr despavoridamente, no, no, no. Huir de las pasiones juveniles, ahí meternos en los secretos del Señor, en oración. Y cuando ores a tu Padre en secreto, Él te va a recompensar en público. Eso es huir de las pasiones juveniles, porque el único que da la fuerza, el poder y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, déjame decirte que es la forma en que podamos controlar las pasiones. Esta es una de las partes que se deben de mantenerse bien, pero bien explicadas a los predecesores de esta antorcha de fuego, de este traslado divino, de esta grande responsabilidad que el apóstol Pablo estaba dejando antes de su muerte. Una muerte tremenda,
una muerte que en sus últimos años, como ciudadano romano, aproximadamente él murió entre los 60 y 67 años, según los historiadores. Y déjame decirte que esto fue algo tremendo. Antes de hablar, Pablo todavía tenía esa fuerza, esa potencialidad de dejar este gran legado, buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. Esto es algo también muy interesante. Buscar la justicia, oílo bien, porque la justicia se aleja, la justicia se contamina, la justicia, oílo bien, se tuerce, la justicia se altera. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, busca la justicia, búscala, búscala, porque va a estar muy fuerte la grande responsabilidad y sobre todo en el tiempo que le estaba marcando el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, que habrían hombres perversos, hombres ávaros, hombres rebeldes, insensatos, hombres necios, desleales. Entonces tenía que saber buscar la justicia. Vea usted que esto es algo muy importante cuando estamos hablando de estar preparados para toda buena obra. Una dirección que tiene que ver exactamente con el legado ministerial, con el legado de la responsabilidad de exaltar a Jesucristo. Esto verdaderamente es exaltar el Evangelio de Jesucristo y exaltar el sacrificio de Cristo Jesús a través de nuestras vidas. La fe, el amor y la paz. Bien, al considerar esos últimos consejos, por favor, dale clic a la siguiente lámina para vamos a considerar los últimos consejos a Tito en Creta. Cuando estamos hablando, vamos a ver qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Tito ahí en Creta. Dice, organiza las iglesias, organiza la iglesia. La iglesia no debe ir descuadrada, debe de ir en una cuadratura lineal o, voy a decirlo así, o debes de tener una visión, ¿sí? De cómo se debe de llevar la iglesia hacia adelante. Organízala. No dice destruyela, no dice combate entre la iglesia, peléate entre la iglesia, no, organiza la iglesia. No dice búscate un lugar para que te aplaudan, no, no, organiza la iglesia. Esto les llevó a designar ancianos irreprensibles. Y esto es algo bien importante que tienes que darle ese realce a esta grande dirección que el apóstol Pablo le está dando a Tito. Porque dice, designar ancianos irreprensibles tenían que tener un ejemplo. El ejemplo definitivamente explosivo fue el mismo apóstol Pablo, pero para poder poner un anciano irreprensible, entonces ve de qué calibre tenía que estar formado Timoteo y Tito, porque no cualquiera puede hablar como un anciano, no por la edad, sino por la sabiduría, por la capacidad, sí, por el reconocimiento de autoridad, el reconocimiento del amor, de la fe, como me estaba mencionando. Y mencionaba y decía, tienes que ser irreprensibles. Y la palabra irreprensible, otra frase de muy fuerte, en los cuales viene a repercutir en este tiempo su ausencia. Sí, déjame decirte que Tito le estaba diciendo, esto va a estar ausente en muchos ministerios, en muchas congregaciones, irreprensibles y luego de buena conducta. Esta es la parte, vuelvo a repetirte, donde nosotros debemos de tomar con seriedad, como lo tomó Eliseo al tomar la doble porción del espíritu de Elías. Estamos en la misma posición y déjame decirte que esto le estaba diciendo Pablo a Timoteo, ¿sí? De buena conducta en cada ciudad, enseñar con el ejemplo. Ve estas partes, mostrar integridad, seriedad y palabra sana e irreprochable, promover buenas obras, añadir una vida piadosa, fundamentada en la gracia de Dios, que trae salvación, y rechazar divisiones, evitar discusiones necias. Y esto es algo
que debes de frenar. Ya lo dije al principio del curso. Si no hay sabiduría, si no hay inteligencia en tus palabras, cierra la boca, no hables. No hables. Si tú echas un vistazo en el inicio de Preparados para toda buena obra, te mencionaba esta grande parte que tiene que ver con las declaraciones de fe, tiene que ver con la forma de predicar, la forma de transmitir el mensaje. Si no hay sabiduría, si no hay unción, si no hay esa parte esencial de la administración de la palabra que es viva y eficaz, no hables, ¿sí? No quieras pasar al frente si no has sabido tomar con dignidad esta antorcha que el apóstol Pablo nos está mostrando en estas cartas que estamos hablando de preparados para toda buena obra. Entonces aquí debemos de tener una vida piadosa, fundamentada en la gracia de Dios, que trae salvación, rechazar divisiones. Oílo bien, rechazar divisiones. Nunca se te ocurra ser parte de una división, porque entonces estarás en el mismo ministerio que tuvo Judas. Nunca se te ocurra promover divisiones. Mantente ajeno, alejado a ese tipo de acciones que son duras, que con los divisionistas, decía el apóstol Pablo, ni con ellos ni con los tales ni aun comáis. Esto es algo tremendo. Lo vuelvo a repetir cuando estamos hablando acerca de este legado que Pablo le estaba diciendo a Tito. Entonces evita las discusiones necias, las genealogías y contiendas vanas sobre la ley. Aleluya. Esto es algo bien importante. Y aquí dice, contiendas vanas sobre la ley, no que la ley sea mala, sino las contiendas vanas de aquellos que quieren usar la ley para esclavizar a un sistema que no funcionó con Israel, sino que la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Cuando te enfoques en esta parte, vuelvo a repetir, cuando tomes la dignidad que el apóstol Pablo está concediéndote a través de estas cartas, en la posición en la cual te está diciendo que puedes ocupar, pero que tienes que tener mucho cuidado. Dale clic a la siguiente lámina para ver las dirigidas cartas de Pablo a Timoteo, que son cartas dirigidas a evangelistas, que son cartas dirigidas a ministerios, son cartas dirigidas a gente ejemplar. Son cartas dirigidas a que quieren tomar la posición, ¿sí? Que verdaderamente el apóstol Pablo estaba dejando antes de su muerte, porque después vamos a considerar las últimas palabras del apóstol Pablo como un epitafio en su parte final al delegar estas grandes responsabilidades. En ambas encontramos una gran cantidad de consejos para estos hombres de Dios y estas mujeres de Dios. Entonces, en las cartas de Pablo a Timoteo, ahí encontramos esto. Siempre ten la conciencia, la calma, la paciencia. Ten siempre esa pasión por leer estas cartas de el gran legado que el apóstol Pablo estaba dejando a los siervos de Dios, a los grandes evangelistas, a los grandes comunicadores del evangelio, en los cuales tú y yo estamos incluidos. Entonces, en ambas encontramos una gran cantidad de consejos para estos hombres y mujeres de Dios. Lo tercero, todos estos consejos provienen de las palabras inspiradas del apóstol Pablo, por lo cual son palabra de Dios y mandamiento del Señor. Son palabras direccionales, son palabras, oílo bien, de protección, son palabras de provisión, que son las tres fases, las tres pilares de un llamado apostólico. Sí, que tiene que saber direccionar, que debe de saber proteger y que debe de saber alimentar. Estas partes, estos consejos vienen del apóstol Pablo, que venía movido por el Espíritu Santo y que arrastraba un grande llamado y una grande experiencia, que había subido al tercer cielo, escuchando cosas inefables.
el hombre de Dios que tuvo que enfrentarse a sus propios sentimientos, que tuvo que enfrentarse a sus propias responsabilidades con dignidad y logró el objetivo para el cual fue llamado. Salió coronado en su trabajo como ministerio apostólico. Y la pregunta sería ahora, ¿y tú cómo vas a salir? ¿Y yo cómo vamos a salir? ¿Qué tipo de ministerio es el que queremos o el que tenemos? ¿Hacia dónde queremos llegar? Ok, entonces, si tú eres parte de ese grande equipo, voy a ponerte aquí en tu pantalla cómo puedes tener una consideración en los consejos fundamentales que Pablo da a esos grandes evangelistas, no cualquier evangelista. ¿Por qué? Digo, los grandes evangelistas. El apóstol Pablo puede asegurar que su intención, el fuego que había en su corazón, era preparar gloriosos y bendecidos ministros, gloriosos y bendecidos ministerios. Por eso era tan estricta, sí, el listado de los consejos y del orden que Pablo le estaba dando a Tito y a Timoteo, ¿sí? Era exactamente algo que tenía escondido y una grande responsabilidad. Entonces, al considerar con los consejos fundamentales que Pablo da a estos evangelistas, le dice primero, predica la palabra. Otra vez, predica la palabra, no dice defiende tu show, no dice di tus tonteras al frente, no dice aviéntate tus historias medias extraídas del sentimentalismo humano. No, predica la palabra, ¿sí? A diestra y a siniestra. Y esto es algo mucho, muy importante. El apóstol Pedro tenía la misma opinión que el apóstol Pablo. Decía, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. No dice que te pares al frente para querer desquitar tu coraje contra tus hermanos o para querer proyectar como el único ungido o el santo. Déjame decirte algo bien importante, predica la palabra. Esto lo dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Si es que quiere estar preparado para toda buena obra. Y la siguiente parte es predica la sana doctrina. Predícala, la sana doctrina. Y esto es algo que se puede hablar con dignidad. Esto es algo que se puede hablar con seguridad. Cuando uno predica la sana doctrina, quiero decirte que entonces empieza a ser un alimento que no solamente da instrucción, sino que también da formación a los que te oyeren. Predica la sana doctrina porque los que tú vas a tomar como discípulos o si algún día tienes que delegar precisamente esa antorcha divina para que sigan en el ministerio, tienen que tener una enseñanza de la sana doctrina y de los cuales tú y yo ahora somos responsables de predicarla. Entonces, esto es preparados para toda buena obra, cerrando este diplomado, para que te des cuenta que en este legado que el apóstol Pablo nos está dejando, nos va a llevar a tener un ministerio de gloria, un ministerio con grande responsabilidad, con grande disciplina, con grande consagración, con grande pasión, con grande entrega. Aquí, dale clic a la siguiente palabra porque vamos a ver esto. Predica la palabra que dice 2 Timoteo 4:2. Aquí te voy a mencionar exactamente cómo tienes que hacerlo. Esta es la tarea principal de todo predicador o evangelista. Predicar la palabra. Vuelvo a repetir, esta es la tarea principal de todo predicador o evangelista. Debes de predicar porque este es el deseo de Jesucristo. Es el mandato de Jesucristo. Vayan y prediquen el evangelio. Esto es el punto. Sí, oílo bien, de tu salvación, de mi salvación. Este es el punto real, el fundamento. Esta es la acción que debe de funcionar en tu vida y en la mía, predicar el evangelio. Entonces, esta es la tarea principal de todo predicador o evangelista. Debes de predicar porque, vuelvo a repetir, así lo estipuló en el gran mandamiento
que está escrito en el Evangelio según San Mateo, en el último capítulo, y en el Evangelio según San Marcos. Entonces aquí lo tenemos, ahí para que lo tengas, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Pablo dijo que hiciéramos obra de evangelista, así se lo dijo a Timoteo en sí, en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 5. Aunque los escritos de las cartas del apóstol Pablo, voy a hacer un paréntesis, no traían capítulo ni traían versículo. Los capítulos y los versículos fueron puestos después de que se imprimieron las Biblias para la pronta localización del mensaje o de las palabras que son prácticas en tu vida y que podíamos localizarlas prontamente. Recordando que el capítulo es el número grande y el versículo el número pequeño, en el cual nos lleva a una pronta localización de las palabras que nosotros necesitamos tener muy presentes. Entonces, aquí debemos de predicar porque así lo mandó el Señor Jesús, predicar el Evangelio. Pablo dijo que hiciéramos obra de evangelista. Lo tenemos remarcado aquí de una manera tan especial para aquellos que somos llamados al servicio del Señor, a los que somos llamados al ministerio. Pablo también dijo que estaba presto para predicar. O sea, él dio el mismo ejemplo de ser un gran predicador. Y lo vemos, un hombre reconocido en la tierra y en el cielo y aún conocido en el inframundo o en lo que se conoce también en la parte de lo celeste, conocido por los mismos demonios, que los mismos demonios testificaban a Pablo y a Jesús conocemos. Esto lo dice la misma escritura, para que te des cuenta de hasta dónde está uno presto para predicar el Evangelio. Mucho más allá de lo que es una simple lectura o una simple clase para que te des cuenta hasta dónde llega el legado que te está dando ahorita el Dios Todopoderoso, para que puedas tomarlo con dignidad, para que puedas estar preparado para toda buena obra, por el esfuerzo. Dale clic a lo siguiente, porque vamos a tener que ver esto, el esfuerzo que otros han hecho para que estés aquí. Si alguien oró, alguien predicó, alguien creció, alguien se mantuvo para que tú pudieses llegar a ser participante de la naturaleza divina. Oílo bien, aquí se empieza a resumir la acción poderosa de la predicación del Evangelio. Por ese esfuerzo, tú estás aquí, yo estoy aquí. Déjame decirte que por ese mover de la gente que ha obedecido y que se ha mantenido dentro de una actividad de preparación, de una actividad de crecimiento, de una actividad disciplinaria dentro del Evangelio, por eso es que tú y yo conocemos hoy del Evangelio y tenemos el conocimiento del llamado y la experiencia que Dios nos ha dado, para que no te para que no te pavonees ni seas como los predicadores que se creen que ellos solitos pueden. Oigan bien, el que solo trabaja, solo se muere. Esto es una grande mentira. Aquellos que dicen, pues que a mí Dios me llamó, a mí Dios me trajo. Sí, pero alguien ya estuvo atrás, mira, orando, ayunando y predicándote la sana doctrina y predicándote la palabra. Y todavía estamos aquí presentes por el esfuerzo que otros han hecho para que estés aquí, por el esfuerzo de los instructores, sí, para que tengas y te des cuenta, como te decía, preparados para toda buena obra, porque una oveja necesita un pastor, oílo bien, y un buen ministerio necesita un buen mentor, necesita un buen ministerio que esté arriba de él, que sepa el camino, porque si tú quieres conducirte a través de prueba y error, déjame decirte que vas a llevar muchos descalabros y vas a tardar mucho tiempo en crecer y realizar grandes obras. Mas, sin embargo, si tienes el instructor ahí que ya sabe cómo realizar las cosas, déjame decirte que vas a crecer más rápido e isofactamente vas a lograr más grandes cosas en el Señor que quererte hacer el héroe o la heroína de que tú puedes solo o sola. Esta es la parte que el apóstol Pablo le estuvo dando en las últimas instrucciones a Timoteo y a Tito. Debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo.
Esto es algo incesante, esto es algo imparable, esto es un sentimiento, no es solamente es una enseñanza. Esto tiene que estar bien metido en tu alma para que tu espíritu, al estar conectado con el Espíritu de Dios, tengas la fuerza, el poder, la gracia, y así como dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ¿sí? Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en los diferentes niveles de capacitación en Jerusalén, capacitados para predicarles a la gente que ya conocía la ley, en Judea, la gente que sabía mantener la dignidad y alabar a Dios, en Samaria, la gente que se había mezclado en los conflictos de la vida y que se habían mantenido definitivamente apegados a la expectativa que iba a pasar con ellos. Y todos los predicadores de la palabra de Dios tenían que subir esos niveles espirituales y después al resto del mundo, donde se practicaba la brujería, la santería, la hechicería, el satanismo y muchas otras cosas y poder predicar el evangelio a todo el mundo. Por eso debemos de saber predicar a tiempo y fuera de tiempo, en los diferentes niveles espirituales, en tu diferente capacitación para toda buena obra. Esto significa que debemos de predicar bajo cualquier circunstancia a tiempo. Significa cuando las circunstancias son favorables, ¿sí? Pero también fuera de tiempo. Esto indica cuando las circunstancias no son buenas y que son como murallas o pueden ser como cadenas o pueden ser como ataduras. Uno debe de saber predicar a los corazones de piedra, a los corazones duros, a los necios, a los rebeldes. Sí, como dice el profeta, línea tras línea, renglón tras renglón, mensaje tras mensaje, hasta que caigan de espaldas y se conviertan. O como le dijeron a Ezequiel, hasta que tengas la frente como de diamante para que puedas desbaratar esos corazones de piedra. Entonces, esta es la parte que el apóstol Pablo estaba dejando en su legado. También debemos de crear oportunidades para predicar. Oílo bien, esto es algo bien importante. Crear oportunidades para predicar de una manera o de otra. Llámale células, llámale evangelismo personal, llámale eventos, llámale capacitación, llámale discipulado, llámale como quieras, pero debemos de crear oportunidades para seguir predicando. Esto era una dirección correcta para los líderes que tenían que presidir con el trabajo que el apóstol Pablo había iniciado. ¿Cómo? Como el predicador de los gentiles, porque él mismo se autonombraba el predicador de los gentiles. Y nosotros ahora debemos de estar capacitados para realizar ese trabajo, vuelvo a repetirte, porque así nos lo dejó bien enmarcado en estas tres cartas. Dale clic. Debemos de redarguir, aprender y a exhortar. Otra vez, debemos redarguir, reprender y exhortar. Esto es algo muy, una tarea mucho, muy fuerte y también mucho, muy contradictoria para muchos. Sí, que no saben redarguir, no saben reprender y no saben exhortar, pero quieren hacerlo con autoritarismo o con anarquismo o quieren hacerlo con prepotencia. Pero déjame decirte que redarguir da la idea de convencer sobre enseñanzas o ideas equivocadas, ¿eh? Para que puedas tener esa grande dirección y no te desvíes. Que digas, ¿y cómo tengo que hacerlo? Aquí tengo unos puntitos solamente porque nos hace falta aprender más. Redarguir da la idea de convencer sobre enseñanzas o ideas equivocadas. Reprender da la idea de censurar o amonestar sobre conductas corruptas. Reprender y sobre todo exhortar da la idea de motivar e impulsar a los que están débiles. Entonces aquí tienes exactamente una dirección que te va a llevar a seguirte preparándote para toda buena obra. Que esto que estás recibiendo te va a dar cantidad de material para que estudies, para que aprendas, para que ejecutes y para que entregues buenas cuentas de tu llamado
al que te llamó, al que te salvó, al que te santificó, al que dio su sangre por tu vida. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. Habla lo que está de acuerdo. Dale clic a la siguiente lámina, por favor. Que aquí esto es algo mucho, muy direccional. Predica la sana doctrina, como les decía. Ahora vamos a verlo punto por punto, de una manera direccional para que tú no digas, es que no aprendí bien. Vas a tener que repasar esto que te estoy enseñando. Habla lo que está de acuerdo con la palabra. Repito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Háblalo. Todo lo que está de acuerdo. Hay mucho material glorioso para poder predicar. Deja de hablar cosas o de invitar a predicadores que solamente se dedican a hacer un show. Dijera un payaso, yo digo mentiras como si fueran verdades y muchos dicen verdades como si fueran mentiras. Entonces no entres en ese círculo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, predica la sana doctrina. Según Tito capítulo 2 versículo 1, Pablo decía que de acuerdo, que verdad, eso significaba que todo lo que corresponde, cómo corresponde a la sana doctrina. No podemos predicar nuestras opiniones o ideas o el yo creo, el yo pienso. Creo que lo más factible es decir, la escritura dice, la palabra de Dios dice, Dios habla, Dios menciona. Si me explico, para que puedas predicar la sana doctrina. Lo que está de acuerdo implica predicar con solo la enseñanza de Cristo. Y vaya que la enseñanza de Cristo tiene una grande profundidad en su carácter, en su forma de ejecutar la palabra, en la forma de discipular. Vaya que fue algo bien tremendo el ejemplo de bajar hasta los mismos infiernos y vencer a Satanás y vencer a la muerte es algo que esconde muchas cosas todavía por aprender acerca de lo que implica predicar las enseñanzas de Cristo para poder recibir un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dale clic a la siguiente lámina, por favor, porque el tiempo está avanzando tremendamente. Conformarse a la sana doctrina. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Conformarse es hacerse a la forma de la sana doctrina. O sea, darle formación. No creas que debes de una expresión común que utiliza la gente de conformarse, no, es direccionarse, es hacerse a la forma de la sana doctrina, o sea, alineados a la palabra de Dios. Y muy pocos pueden entender esta, alineados, o quiero decir, en los niveles espirituales de lo que dice la sana doctrina o en la esfera de la sana doctrina, para que te vayas dando cuenta que debemos de tener esa conformación, esa dirección a las sanas palabras de Cristo, para que suceda lo que Jesucristo dice que suceda, así como lo dijo San Juan capítulo 17. Si me explico, tenemos que ver cómo Jesucristo hace la unidad entre el Padre, Él y el Espíritu Santo y la sana doctrina, las palabras del Padre que le dio a Jesucristo y las palabras que nos enseñó a nosotros, que son las palabras de Cristo. Esto es algo mucho, muy importante y no pensar más de lo que está escrito. Sí, que quiero decirte que hay tantos misterios, hay tantas cosas de qué ocuparse en la sana doctrina que no necesitamos pensar más de lo que está escrito, de acuerdo al 1 Corintios capítulo 4 versículo 6 que nos da ese refuerzo de la enseñanza del apóstol Pablo a este legado del cual estamos haciendo mención a Timoteo, a Tito, a ti y a mí. Retener la forma de las sanas palabras. Esto es, aquí está. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13 te dice que debes de retener la forma de las sanas palabras. La forma, la dirección. Sí, otra vez, el alineamiento de las sanas palabras. Esto es algo
que nos va a llevar todo el tiempo a tener una ocupación celestial al estar aprendiendo cada día más y más acerca de la palabra. Esto nos va a llevar a ser parte de esa mención que hizo Jesús cuando era un niño. En los negocios de mi padre me conviene estar. Dale clic a la siguiente palabra porque esto es algo. Debes de aprender a conformarte a la sana doctrina y ten cuidado de ti mismo. Es una de las cosas muy importantes. Ten cuidado de ti mismo. Fíjate cómo estás. Haz análisis de vez en cuando de tu actitud, de tu aprendizaje, de tus acciones, sí, de tu posición. Haz un análisis de vez en cuando de tu corazón, que si estás frío, estás caliente, que si tienes pasión o se te acabó el amor. Ten esa parte, ten cuidado de ti mismo. Recuerda el mensaje que Jesucristo dio en Apocalipsis. Tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a otro le decía, por cuanto ni eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El apóstol Pablo daba esta dirección. Ten cuidado de ti mismo. Haz análisis, ¿sí? Haz un examen personal. Cuídate de la vanagloria, cuídate de las pasiones juveniles. Esto es algo muy importante para que te vayas dando cuenta realmente quién eres y qué es lo que estás haciendo y cómo estás avanzando. Haz un análisis, ten cuidado de ti mismo, de cuándo dejas de crecer o cuándo sí estás creciendo, sí, de cuánto te paras o cuánto estás avanzando. Eso es, ten cuidado de ti mismo. Cuídate de muchas cosas porque eres ejemplo de los creyentes. Esto es algo que nos lleva a esa posición de preparados para toda buena obra. Sí, ya lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 y 1 de Timoteo 4:12. Haciendo extracto de estas verdades espirituales, haciendo extracto de estas palabras que el apóstol Pablo dejó a Timoteo y a Tito, déjame decirte que le dice algo muy fuerte todavía, más allá. Las mismas palabras que le dijeron a Josué son las mismas palabras que te llegan hoy a ti. Dale clic a la siguiente lámina, por favor, para que se den cuenta, mis amados estudiantes, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al versículo 6 te está diciendo esfuérzate en la gracia, en lo que Dios te está regalando, en lo que tú y yo no merecemos. Esfuérzate, haz buen uso de todas esas cosas, esas virtudes que tú ni yo hicimos nada por lograrlo, mas sin embargo ahí está el legado de la gracia. Esfuérzate en ello. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos, y dice bien claro, como buen soldado de Jesucristo, o sea, bien entrenado, bien capacitado. Me gustaría que algún día pudieras tener allí por lo menos el CABI, o sea, la capacitación básica que son militares, para que puedas entender un poquito más el que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, como lo menciona aquí la Escritura, bien preparados, bien ejercitados, bien puestos. Sí, déjame decirte que esos grandes esfuerzos vale la pena realizarlos. Te das cuenta que el Señor va reforzando tu alma, haciéndola como de acero, porque te lleva pasado por prueba, pero siempre triunfante. Sufre penalidades de buen soldado de Jesucristo. Así lo dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Vamos a ver esa parte de sufrir penalidades. Aquí tenemos tres puntos que son importantes. Lo primero es que las penalidades son parte de la vida del evangelista. No las puedes despegar. Es parte de la formación, es parte del crecimiento, es parte de la confrontación, es parte del reto, es parte del triunfo, es parte de la gloria. Las penalidades son parte de la vida del evangelista. Dos, los que son soldados entienden que esto implica sufrimientos. Ok, sí, definitivamente. Los que sí son soldados. Los que no, pues van a ser como civiles. Y déjame decirte que un soldado recibe una capacitación continua. Esto implica los sufrimientos, esa disciplina, ¿sí? Ese esfuerzo, eso sobreesfuerzo. Eso Jesús lo enseñó antes que el apóstol Pablo se enseñó a sus discípulos. Les dijo que si tu enemigo te pide que vayas con él una milla, ve con él dos. Esto ya lo había dicho el Señor. El sobreesfuerzo, ¿sí? Lo sobrenatural.
Sí, lo que el Señor está hablando, la segunda milla. Él está enseñando esta parte del apóstol Pablo, que el que es un soldado sabe hasta dónde llegar, donde empieza lo extraordinario, donde se avienta lo extra, no solamente lo ordinario. Esto es una grande enseñanza que tiene que ver con nuestro esfuerzo, nuestra capacitación, nuestra preparación para poder realizar la buena obra. Punto número 3, los sufrimientos hacen más fuerte nuestra fe. Claro que sí, ejercitando músculo espiritual. Esto es algo mucho, muy importante. Entonces, esto es algo que tienes que saber que es el legado del apóstol Pablo y que esto es el propósito esencial de este diplomado, preparados para toda buena obra. ¿Ok? Dale clic a la siguiente lámina para que nuestros queridísimos estudiantes entiendan este principio, que no se enreden en los negocios de esta vida. No te enredes en los negocios. Segunda Timoteo 2:4. Sé espiritual mayormente que carnal. Sí trabaja, pero fíjate cómo está tu espíritu. Tu vista está en las cosas de arriba, no en las de abajo. Lucha legítimamente, ¿ok? Lucha legítimamente. Ten cuidado de ti mismo. Esto es algo mucho, muy importante. Lucha legítimamente, así como Pablo lo estaba diciendo. Lucha conforme a los principios cristianos. Un evangelista se guía por la palabra de Dios antes que por sus propias ideas. Entonces, aprende a luchar legítimamente. No antepongas tus principios, no antepongas tu moral. Deja que sea la palabra, los principios cristianos que sigan rigiendo nuestra vida. Lucha conforme a los principios cristianos. Un evangelista se guía por la palabra de Dios antes que por sus ideas. Y lo siguiente es trabajar primero para disfrutar los frutos. Así lo enseñó Pablo en el mismo capítulo, pero en el versículo 6. ¿Sí? Ahí lo tenemos en tu pantalla para que te des cuenta que debes de trabajar primero para disfrutar los frutos. Porque ningún evangelista tendrá resultados si primero no trabaja. Ningún ministerio va a tener resultados si no trabaja. Esto es algo mucho, muy real. Pero en el trabajo, tengo tres principios del trabajo. Te los voy a decir. No los tengo escritos aquí, pero te los voy a decir. Un buen trabajo no admite reclamación. Un buen trabajo es recomendado y un buen trabajo es bien pagado. Entonces, ten muy presente esas grandes partes. Trabaja primero para disfrutar de los frutos. ¿Ok? No podremos tener fortaleza si primero no hacemos la voluntad de Dios. Vamos a ir concluyendo en esto. Dale clic a la siguiente lámina. Vamos a las conclusiones. Sí, tengo tres conclusiones aquí, que es un privilegio predicar el Evangelio, así de fácil. No cualquiera es llamado a ser predicador, no cualquiera es llamado a ser mensajero del reino. Claro que no. No cualquiera puede ser la boca de Dios en la tierra. No cualquiera tiene el conocimiento espiritual. Recuerda que el hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales. Entonces, es un privilegio predicar el Evangelio. Punto número 2. Salvar almas es la meta que tenemos los que predicamos la palabra. Sépase pues que el que salva un alma dice que ha cubierto multitud de pecados y ha salvado un alma del error. Esto es algo mucho, muy importante. Paramos la obra del diablo cuando un alma se salva. Las arrebatamos de las mismas puertas del infierno y los trasladamos al reino celestial. Entonces, salvar un alma es la meta que tenemos los que predicamos. Ten cuidado. Fíjate bien esta parte. Porque alma Dios te diga que le prediques y no le predicas, estás llevándola o estás dejándola que se vaya al infierno. Entonces ten cuidado, porque esto es una obra gloriosa, no cualquiera puede hacer. Estas son las conclusiones que tenemos. Y punto número 3. Sin embargo, habrá momentos de tribulación. Definitivo. Momentos de tribulación. Pero déjame decirte que alguien dijo por ahí que las tribulaciones al principio no son motivo de gozo, pero después es apacible,
hay otras cosas bien importantes. Seguimos con las conclusiones. Punto número 4. Dale clic, por favor, para que veamos otras dos conclusiones. Pero habrá también momentos de alegría, no solamente de confrontación. Estas son las conclusiones que sacamos dentro de esta enseñanza de preparados para toda buena obra. Y punto número 5. Sin embargo, nuestra meta es servir al Señor haciendo un mejor trabajo cada día para su honra y para su gloria. Métele calidad a tu ministerio, no solamente esfuerzo, no solamente disciplina, métele calidad. Oye, dale esa formación gloriosa al trabajo que Dios está poniendo en tu corazón. Bien, pues aquí lo tenemos y déjame decirte que vamos a ver cuatro consejos. Son importantes. Dale clic a la siguiente lámina, por favor. Sigamos estos cuatro consejos para los ministerios, para los evangelistas, para los que hacemos caso a este legado. Cuatro, predica la palabra. Predica la sana doctrina. Cuídate a ti mismo y esfuérzate en la gracia. Aquí lo tenemos en las conclusiones. Predica la palabra. Predica la sana doctrina. Cuida a ti mismo y esfuérzate en la gracia. Y concluimos con estos cuatro, ¿sí? Consejos para los grandes siervos de Dios, para las grandes siervas de Dios. Espero que te quede bien remarcado y espero que te quede bien clarificado esta enseñanza, este mensaje, este legado que el apóstol Pablo nos dejó para que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, solamente nos espera tener un encuentro de gloria en casa de Dios. El maestro Nahum les está diciendo, les va a decir qué día estaremos ahí reunidos para sellar esto con una administración de gloria, una administración de poder, un ungimiento para que tú seas confirmado en tu ministerio, en la fe y en esta enseñanza. Puedes invitar a tu familia, puedes invitar a aquellos, porque esto va a ir de gloria en gloria. Bendiciones a todos y doy gracias a Dios por mi asistente, en la cual se ha esforzado constantemente para tener listo el material para que tú y yo podamos tener más clarificación en la enseñanza. Bendiciones y nos vemos en la clase presencial.